y este ciclo tiene como intención empezar a descubrir cómo podemos comenzar a darnos cuenta de nuestro funcionamiento multidimensional con temas que en nuestra propia experiencia, en nuestra propia realidad, nos generan mucha frustración. Como ustedes saben, ese ciclo tiene varias clases. Esas clases muestran realmente nuestro deseo y nuestra frustración, los distintos títulos, pero hay una clase madre que es esta, que es la clase de autosabotaje, donde en la clase yo describo qué es un autosabotaje o un autoboicot, qué parte de nuestra dimensionalidad no tan vista, no tan conocida, es la gran causante de que a veces no nos podamos vincular bien con este hecho y en realidad querramos modificar cosas que son como muy complejas porque vienen con otra vibración y vienen desde otro campo informativo. Vimos un montón en la clase base, no solamente vimos un montón de teoría, sino que además fuimos entrando a las 4 puertas que tiene todo el ciclo de autosabotajes. La primera puerta es el alma, cómo se construye, cuáles son esos acuerdos. La segunda era la mente, y en la clase base trabajamos con la mente eficaz y la mente parásita. El tercer plano con el que trabajamos fue el plano emocional o número 2, donde vimos que si no nos dábamos cuenta que cada vez que entrábamos en algún tipo de autosabotaje había una ingeniería que nos hacía eh, tener la sensación de que estábamos actuando dentro de un circuito cerrado, y que al no saber por dónde abrir ese circuito y hackear ese circuito, la estabilidad emocional mientras estoy siendo totalmente parte de una experiencia frustrante, tal vez dolorosa, tal vez desvitalizante, porque nuevamente me veo ahí y justamente es como lo opuesto a lo que yo anhelo o deseo. Trabajamos en la primera clase, en esta clase base, con conceptos tan importantes como integrar la naturalidad de la entropía dentro de la biología. Y ahí también vimos en esa clase cómo a veces estamos biodisponibles para acompañar un proceso de autosabotaje y como a veces no lo estamos. Y a partir de ahí comienza en esa clase base. Estoy haciendo como un repaso, si ustedes ya no lo hicieron, antes de escuchar esta propuesta de actualización y de creencias expansivas. Y después empezamos a la práctica, ¿no? Fuimos a la práctica y tenemos una estructura meditativa para trabajar espacialmente esto de movilizar nuestro campo de información con otras palabras, con otra resonancia, con otros recuerdos, con otra integración. Y esa propuesta de meditación se va a sostener en esta nueva clase, pero con otras apoyaturas. Y también se acuerdan que tenemos 10 frases de gramática cuántica. Esas frases que trabajan toda la parte básica del autosabotaje, que cada participante fue medida con el péndulo y se seleccionó esa frase y se le dio 30 días de maduración y de apoyatura para ver desde la conciencia qué es lo que nos traía. Básicamente en la clase base trabajamos con un alma más consciente, con una fricción que la retiramos de la experiencia, de los vínculos, de eso que a mí me está nuevamente sucediendo y digo, ¿por qué me hago esto, no? Entonces la retiramos esa fricción del campo y la pasamos a la mente.
y aprendimos a friccionarnos mentalmente, que tal vez es una tarea que cuesta un montón, porque por supuesto la identidad que quiere que nuevamente pisemos el palito dice, no, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo te va a decir esto? Vos tenés todos los fundamentos y ahí vimos como nuevamente la mente parásita nos hacía como esta invitación a la adicción a tener una reacción y una fricción con el ambiente, con el entorno, con el vínculo, en lugar de llevar esa erosión a un lugar altamente más provechoso en el sentido de que podíamos desafiarnos a una tarea más evolutiva, a mostrarnos que tenemos otros recursos, incluyendo nuestra multidimensionalidad y que podemos operar y funcionar de otra manera. Por supuesto, con el costo de muchas veces la incomodidad o la molestia y también de ver que en el entorno se está esperando determinada respuesta nuestra y al faltar esa respuesta comienza como una calma que puede proceder a una tormenta porque tal vez nuevamente volvamos a caer en el mecanismo o nos llevó como a un nuevo lugar. Ah, mira lo que había acá cuando realmente me banqué la fricción mental. Todo ese trabajo lo estuvimos haciendo en la clase base y era un trabajo que fue como eso, como la base, ¿no? Es como cuando uno dice tarta de esto, tarta del otro, tarta. Bueno, en la clase base es la masa de la tarta. Después, cada relleno de tarta es otra posibilidad de experimentar otro sabor en la experiencia. Y en la misma clase base lo que tenemos es un glosario de términos que estaría bueno repasar antes de comenzar a hacer las prácticas de esta nueva clase, que era conciencia, conciencia desdoblada, mente adictiva, mente expansiva, ¿sí? Y luego venía como la propuesta concreta de trabajo, que era la meditación. Empezamos a trabajar con el paradigma de la culpa y de culparse, de premiar y castigar, de ver los mecanismos de insatisfacción, cómo creamos nuevos deseos para volver a experimentar la insatisfacción, que es lo que está de base en todos los autosabotajes, y el reconocimiento de la ansiedad justamente como una manera de saber que estamos dentro de un autosabotaje en lugar de algo para reflexionar o de sentirnos que estamos en un nuevo diagnóstico y esto está buenísimo porque nuevamente me permite a mí como ponerme en un nuevo foco de tengo que solucionar este tema en lugar de saber este tema, mensaje de qué es. También hicimos en la primera clase un movimiento clave, ¿no? Un movimiento clave porque si nosotros estamos hablando que el autosabotaje puede tener una mirada más allá de la que cada uno le dé dentro de las disciplinas con las cuales se acompaña en este proceso de evolución, le damos una mirada multidimensional, entonces teníamos que ver cómo un autosabotaje es un movimiento no lineal. Se nos muestra perceptualmente como lineal, pero en realidad es un viaje interno que estamos yendo hacia un acuerdo para ponerlo acá en la 3D, acá en la experiencia. Y el único propósito que tiene esa experiencia es mostrarnos un acuerdo que lo vivo de manera inconsciente. Y entonces para hacer esos viajes, donde hicimos ese cambio de switch, ¿no? De lo lineal y predictivo a lo interno, tuvimos que trabajar en la clase base con la resignificación de los diálogos mentales que teníamos, hackeándolos,
viendo cómo nuestras experiencias eran fluctuantes, iban del caos al orden, de la fuerza a la debilidad, o sea, identificamos un par de movimientos penduleantes que hay naturalmente cada vez que estoy metida nuevamente en la experiencia de autosabotearme. Y después empezamos con una frase que era como una frase de rescate, que ahora en esta actualización vamos a tener muchas palabras de rescate, 10 en total, de acuerdo a la frase cuántica que te salga en esta actualización, porque tal vez, si bien podés trabajar con la la primer clase, en la clase de actualización y creencias expansivas, vamos a pedirte que te vuelvas a pendulear para ver cómo te sentís, si ahora podés entrar por otro lado a ese viaje interno. Y después finalmente hicimos como alguna apoyatura, como siempre les propongo, que era trabajar con una lección del curso de milagros, ¿se acuerdan? Para poder explicar un poco más y tener como otros fundamentos para trabajar la mente expansiva y la mente, perdón, la mente eficaz y la mente parásita. Tuvimos una clase de supervisión donde cada testimonio de ustedes nos permitió ir como ajustando eh, esas vivencias que iban teniendo y la meditación que iba acompañando durante todo el mes. En esta clase, ¿qué es lo que vamos a integrar? ¿En qué reside esta actualización? Que vamos a empezar a trabajar y a mirar el auto boicot desde cómo se dinamiza a través de nuestra atención, ¿no? Como nosotros le empezamos a dar atención a un elemento del auto boicot, ¿no? Como, dijo esto, escribió esto, no dijo esto, ¿sí? Un elemento le empezamos a dar atención y dinamiza e impulsa la intención de nuevamente reflotar ese acuerdo que tengo a nivel álmico. Vamos a darle una profundidad al tema de circuitos cerrados y circuitos abiertos de auto boicot a través de trabajar con un nuevo concepto para lo que es esta clase, que son los potenciales excesivos, y vamos a ver algunas estrategias de la atención, de la intención y de la transformación para trabajar justamente en cómo trascender el nivel de autosabotaje en el que me encuentro hoy, ¿no? Vamos a ver la tarea de la entropía, ese caos ordenado que está invitándonos a un nuevo orden, pero desde el desdoblamiento secundario, ¿no? También vamos a... ¿Se acuerdan que en la clase base nosotros empezamos a poner un observador consciente a un sistema interno de premios y castigos? Supongo que lo recuerdan, si no, tienen ahí el PDF para poder repasar estos términos. La verdad que la clase es riquísima y la clase de supervisión que habíamos hecho también. Entonces, ¿qué pasa con los premios y los castigos? Los premios y los castigos, vamos a ver cómo son mecanismos de algo que se llaman péndulos destructivos. Entonces vamos a ir hacia ese viaje interno, pero viendo cómo nosotros, antes de amacarnos en el péndulo del autosabotaje en cuestión, antes nuestra mente ya se puso en modo premio y castigo, esto sí, esto no, esto sí, esto no. O sea, el viaje lineal es muy ordenado, el viaje dimensional es muy sorprendente, y esto es como la gran maravilla de este vivir cuánticamente. Y después, dentro del glosario que tenemos, vamos a hacer como una ampliación, fundamentando la aplicación de algunos términos que ya fueron ya fueron utilizados en la misma clase base, pero ahora le vamos a dar otra profundidad.
Las prácticas que tienen que ver con esta clase son prácticas también y tareas multidimensionales. También son muchas para la mente, la gran mayoría, pero vamos a ir como a otro nivel porque ya no se trata de la fricción. La fricción fue parte de la primera tarea. Es posible que todavía estés en ese reconocimiento de tengo la posibilidad de friccionar con el ambiente, con el entorno, con los vínculos, o de ver cómo acompaño esa incomodidad de friccionar solamente en mi mente. Si ya estás ahí, lo que tenemos que hacer es un nuevo pasito. Y ese pasito tiene que ver justamente con nuevas preguntas que vas a recibir. Esas preguntas tienen que ver con tu capacidad eh, propuesta técnicamente para vincularte con el vacío, no con el alma. O sea que acá damos una vueltita más. Vamos a empezar a distinguir en las frases cuánticas del módulo de la clase base. Vamos a empezar a distinguir qué es la atención de esa frase, en qué me lleva a ponerle atención, cómo impulsa mi intención y qué posibilidad de transformación tengo si no hago determinada cuestión, ¿no? Como si me invito a salirme de ese viaje lineal. Vamos a trabajar con algo totalmente nuevo que se llama soporte de creencias expansivas. Venimos desde el 2019 haciendo como toda una gran especialización a través de mantras con pilotaje, de rutinas conscientes, de los distintos talleres y workshops y también de las consultorías multidimensionales. Vimos mucho este tema de las creencias limitantes, pero ahora entramos en un periodo totalmente nuevo. Y ese periodo totalmente nuevo tiene que ver con justamente, bueno, cómo me desafía a mí una creencia expansiva básica para generarme un horizonte totalmente inédito para lo que yo necesito como humano. Entonces va a haber creencias expansivas de soporte. Vamos a ver cuáles son los efectos de esas creencias expansivas y por otro lado vamos a trabajar con las creencias bases, con las frases cuánticas bases de la clase base, pero desdobladas en desdoblamiento primario, secundario y dentro del desdoblamiento secundario un nuevo desdoblamiento, un nuevo fractal. Así que si hay algo que tiene esta propuesta es una aplicación muy práctica y muy profunda para este viaje interno. ¿Y qué reflotamos? Además de las 10 frases, pero totalmente con otra profundidad y con otra experiencia. Vamos a trabajar con la misma meditación que la clase base, porque hoy vamos a comprender de otra manera a partir de estos 30 días de laboratorio que te voy a sugerir, ¿no? Que empieces hoy mismo, desde que escuchas esta clase, que te abras una libreta, un cuaderno de trabajo o tus notas online o a través del mismo Classroom para que vos comiences a tener presente la posibilidad de ver cómo tu conciencia se va moviendo de manera diferente gracias a también a este registro de que estando en pleno auto boicot tenías herramientas mucho más originales en el término más profundo de la palabra, para no involucrarte nuevamente en la propuesta de la reactividad.